estamos interactuando el día de hoy, un lunes muy lindo de víspera de Semana Santa. Y para los que no me conocen, mi nombre es Eslaine Aular, estoy junto con mi compañero Reinaldo Alvarado. ¿Cómo estás, Rey? Bien, muy bien, excelente. ¿Cómo están tus cosas? Todo muy bien. ¿Te preparas para estas fiestas de Semana Santa? Buenísimo. Me contenta mucho, me contenta mucho. Agradecidos por todo, por la interacción, por el apoyo, por la oportunidad. Hoy en día vamos a tocar un tema muy importante, fundamental y esencial, y es el tema de la hermenéutica jurídica. Doctora Eslaine, ¿qué opinas tú de la hermenéutica jurídica? Bueno, creo que para poder partir de lo que es la hermenéutica jurídica, deberíamos hacer una connotación primero de lo que es la hermenéutica. Me parece muy bien llegar a una definición y separar los conceptos. ¿Qué es hermenéutica y qué es jurídica? ¿Qué entendemos por hermenéutica? La hermenéutica es un sinónimo de interpretación. Perfecto, sí, interpretación de textos. Es correcto. Y Ahora bien, la palabra jurídica la entendemos que es una locución que viene en latín, que significa y deriva del iuri, y significa iuris derecho, y dicus significa decide. Ahora bien, si juntamos ambas palabras, ¿qué concepto pudiéramos tener? Entendiendo que ya definimos hermenéutica y ya definimos jurídica. Vamos a juntar ambas y definimos hermenéutica jurídica. Es la interpretación de normas o la interpretación del derecho, indistintamente de que sea una norma jurídica que esté plasmada en la ley o que no esté plasmada en la ley, por lo menos como son los principios. Perfecto. Entonces obtenemos que la hermenéutica jurídica conceptualizado pudiera ser, es un conjunto de normas o un conjunto de interpretación para poder establecer lo que es y lo que no es una norma jurídica. Sí, palabras más, palabras menos. Hermenéutica jurídica es aquella interpretación analítica y crítica del derecho y de aquellas normas jurídicas. Ahora bien, es considerable importante la hermenéutica jurídica dentro del Estado social, dentro de un sistema legislativo o un sistema del Estado. Es netamente esencial. Yo diría que la hermenéutica jurídica es sumamente importante porque a través de ella y de la interpretación de normas, de textos o de principios pudiéramos obtener argumentos o pudiéramos entablar lo que es la aplicación de la ley. Entonces, lo que tú dices en el ámbito social, la aplicación de la ley pudiera verse inmersa en la hermenéutica jurídica, porque es que si nosotros no tenemos hermenéutica, ya que es interpretación y jurídica, no podemos entablar lo que es una aplicación de la ley. De hecho, muchos juristas mencionan que un análisis crítico detallado y una interpretación detallada de una norma y una ley, si no se cumple, sería una norma tipificada en el vacío, una norma que no va a cumplir esos preceptos y esos requisitos necesarios de interpretación analítica. Y es por ello que nacen los distintos métodos de hermenéutica jurídica, entre los cuales tenemos la interpretación sistemática, la interpretación teleológica, la interpretación gramatical y aquella interpretación analógica, sin olvidar la interpretación conforme. ¿Qué opinas? Bueno, es muy importante, creo que lo que estás diciendo, porque para nosotros llegar a lo que es la conceptualización de la hermenéutica jurídica, tenemos que verlos en cuáles son las que están inmersas y cuáles son sus métodos, porque por lo menos el método de la interpretación sistemática es fácil. Nosotros tenemos un sistema normativo que nos tenemos que basar a él para poder llevar a cabo los argumentos, para poder tener entendimiento de lo que la norma jurídica parte como un sistema normativo. Sí. Igual que la teleológica, que consiste en que interpretar de forma detallada aquella norma para considerar su propósito o su finalidad. Igual tenemos la interpretación gramatical, que consiste en interpretar aquella norma basándose en el significado literal de las palabras. Es decir, buscar ese significado literal y enfocarlo a una norma específica y esencial. Tampoco podemos dejar por fuera lo que es la analógica, y tendríamos que tener aquí un grado de querer en la búsqueda del saber, porque con la búsqueda del saber pudiéramos entender e interpretar en la interpretación analógica cómo pudieran existir casos similares para una norma jurídica,
Y ahí, entonces, cuando no hay una norma específica, pudiéramos utilizar una norma determinada. Entonces, usamos la analogía de un caso similar y pudiéramos invocarlo o involucrarlo en la analogía, en el caso que se nos está formando actualmente. Sí, y ya que hablas de analogía, es importante que entrar aquí en materia de lo que denominamos la lógica de lo razonable. ¿Qué es la lógica de lo razonable y para qué nos involucra? ¿Por qué? ¿Qué es lo importante de ella? ¿Cuál es su característica? ¿Y qué papel fundamental juega dentro de la hermenéutica jurídica? Pues tenemos muy claro que la lógica de lo razonable en la hermenéutica jurídica es un planteamiento contextualista que se basa en la congruencia entre la realidad social, las valoraciones y los fines. ¿O me equivoco? Es correcto, es correcto. De hecho, la lógica de lo razonable tiene una vertiente muy específica, que él no parte de lo que es un axioma, él parte de lo que es axiológico. Entonces, si no parte de lo que es un axioma, de lo que ya está probado, de lo que ya nosotros podemos percibir, quiere decir que aquí, en la lógica de lo razonable, sí hay que probarlo, sí hay que usar el saber para poder tener conciencia de cuál es un problema concreto. Y él se estudia a través de lo que es el sentido común, de lo que es la prudencia, y estas dos deben estar guiadas, la prudencia con el sentido común y con lo que está guiado. Y que esta lógica de lo razonable es considerado como un planteamiento contextualista que busca la congruencia entre la realidad social, las valoraciones y sus fines. Que para ello, esto implica lo siguiente, señores, que para tomar una decisión jurídica debe ser razonable y se debe cumplir con seguir las reglas y las formas de argumentación de un discurso práctico, específico o general. Por ejemplo, hay una teoría que él estudió en su momento, que no es tan vieja, es la teoría de logos de lo razonable, y esta fue realizada por Recancés. ¿Qué ocurre? Que él estipula y utiliza la palabra logos para poder colocar esta palabra de primero como un modo de preservación empleado para una opinión o un argumento. ¿Qué quiere decir? Que el logo es la manera de emitir una opinión, un argumento o una conclusión de lo que estamos razonando. En esta teoría, Recancés dice exactamente que la importancia de nosotros poder argumentar y razonar cualquier premisa que se esté planteando. Sí, partiendo desde lo básico hasta lo abstracto. Lo que pasa es que hubo una época que la lógica era general. Ahorita podemos partir de lo que la lógica pudiera ser tanto razonable y lógica jurídica. ¿Y por qué están inmersas las dos? Porque si no existe una lógica razonable, no pudiera existir una lógica jurídica y no pudiera verse inmersa en lo que estamos, en el sentido común, en lo que el jurista o cualquier persona que esté inmerso en el derecho pudiera obtener a través de ella, o de lo que pudiera percibir a través de su sentido, el conocimiento de la misma. ¿Y qué papel juega aquí, ya que estamos hablando de lógica de lo razonable, de lógica jurídica, de hermenéutica jurídica, qué papel juega el tema de la tópica jurídica? ¿Qué es la tópica jurídica? Señores, la tópica jurídica en concepto básico tenemos que es una técnica que ayuda a construir argumentos jurídicos y se basa en la selección de premisas y la identificación de tópicos, que son básicamente ideas comunes para que se comparten entre sí en distintos y diferentes ordenamientos jurídicos. Es correcto. Bueno, de hecho se pudiera evidenciar que hay dos autores o dos investigadores, vamos a llamarlo de este modo, que se centraron en lo que era la tópica jurídica. Uno es Vihuet y el otro es Joseba Fernández. Ellos en sus trabajos de investigación se enfocan que la tópica jurídica lo que busca es indagar cuáles pudieran ser las premisas a los fines de generar un argumento. Entonces, ¿cuál es, vamos a decir, la conclusión principal de ello? Que ellos buscan una premisa como juristas, o los juristas deberían de buscar las premisas para poder generar los problemas concretos y de ello un argumento que pueda llegar a un fin común. También es importante que la tópica jurídica nos lleva y nos involucra con la lógica jurídica, porque ambas buscan las premisas. Sí. Ambas buscan
de argumentar a los fines de tener un poco de conocimiento a un fin, a un objetivo, a lo que se quiere indagar. Y es que la tópica jurídica no es un concepto ni una técnica innovadora y que viene desde el inicio, sino que va desde sus orígenes. Y sus orígenes remontan es que muchos filósofos en la antigua Grecia lo utilizaron y lo mencionaron. Tales fueron Aristóteles, fue el filósofo Cicerón, Santos Tomás y Vico, quienes hicieron mención al tema de la tópica jurídica. Ahora bien, ¿qué características pudiéramos tener respecto a la tópica jurídica? Y tenemos las simples y básicas, es que la tópica jurídica se caracteriza por ser sentido y se basa en el sentido común, por el manejo de lo verosímil, porque intercambia distintos puntos de vista y construye silogismo, y porque utiliza lugares comunes como dualidad, causa, efecto, género y especie. La tópica jurídica también, Reinaldo, estuvo inmersa en tiempos remotos a los fines de buscar lo que eran las premisas de cualquier contexto, de cualquier texto, indistintamente fuera filosófico, fuera científico o cualquiera que estuviera inmerso. ¿Qué buscaron estos autores en su momento? De que fuera utilizada en el derecho para que todo análisis jurisprudencial tuviera un inicio, pero ese inicio no fuera sistemático, simplemente que fuera inmerso en los problemas que ya están concretos, en los problemas que ya nosotros estamos viendo en la cotidianidad, y asimismo poder buscarle soluciones. Yo tengo un problema y con esa premisa, que es jurídica, pudiéramos solventarla. Y es que eso es lo que sucede en el análisis a las comunidades y a las sociedades. Tener aquello que se llama la empatía para determinar y analizar un asunto. Y por ello tenemos en cuenta en este tema tan importante la comprensión empática, y la comprensión empática dentro de la hermenéutica jurídica, entendiendo empatía como que es, Laina. La empatía es la facultad o la capacidad que tiene cualquier ser humano de ponerse en el lugar de otro, conociendo a través de los sentidos, porque lo primero que tenemos que distinguir es a través de los sentidos cómo una persona se puede sentir, cómo una persona puede tener una perspectiva. Eso no importa de que nosotros no tengamos concordancia o no tengamos el mismo punto de vista que la persona, simplemente tenemos que ser empáticos. Lo primordial para ser empático es escuchar. Tener esa habilidad que permite escuchar activamente y evita crear perjuicios y juzgar a los demás. Es correcto. También implica comprender cómo piensa una persona, porque sí, como piensas claro, tú, obviamente, yo no, y no quizás todos pensamos igual. Es correcto, tener una disyuntiva, pero si nosotros tenemos la manera perfecta para escuchar y tenemos empatía, pudiéramos tener un buen diálogo. Exactamente. Podemos tener que respeto, claro, es correcto. Y nos facilita, ¿qué? La comunicación. Y como nos facilitaría la comunicación, tendríamos... Nos facilita la comprensión. Es correcto, el aprendizaje. Sí. Es correcto. Fíjate, ¿cuál es una de las importancias más grandes de la empatía, o en tal caso la comprensión empática? Que pudiéramos tener una contribución al desahogo, al bienestar y a una atención una reducción de la tensión corporal. Porque una persona X puede estarse sintiendo mal, pero si yo tengo empatía y me pongo en el lugar de ella, aunque no esté de acuerdo con lo que esté opinando, se reduce la tensión corporal y nosotros podemos llegar a entablar una buena conversación o buscar una solución, porque eso es lo que estamos buscando con lo que es la comprensión empática. Y con la comprensión empática en la hermenéutica jurídica pudiéramos conseguir cualquier solución jurídica. Que de hecho es una de las herramientas esenciales y fundamentales que tiene que utilizar el juez. Pues el juez, para comprender empáticamente una situación, un caso, y comprender a las partes, debe tener esa empatía en positivo. ¿Para qué? Para hacer el estudio y determinar el por qué, cómo, cuándo y cuál fue el motivo o la motivación que llevó al siguiente caso. Fíjate, hay una importancia en esto y quizás pudiéramos hacer tanto una diferencia como una similitud. Por lo menos en la comprensión empática con similitud de los juristas o los jueces, es que ellos pudieran verse inmersos en las partes, en sus conflictos y buscar la resolución. Pero una de las diferencias muy importantes es que por lo menos el juez puede
equilibrar, claro, dándole a cada quien lo que le corresponde a través de sus sentidos, de su conocimiento y hasta de su máxima experiencia, cómo cada una de las partes se pudiera sentir. Previo eso es 1. Y 2, salvaguardar el interés al público. 3, pudiéramos decir que a través de esa comprensión y a través de todos estos planteamientos, cómo podemos decidir para que las partes tengan en un grado proporcional lo que les corresponde. Y determinar qué es legítimo y qué no es legítimo. Es correcto. Creo que por ahora eso es todo. No sé si quieres anexar algo. Bueno, pudiéramos anexar que sin la hermenéutica jurídica no pudiéramos tener ni siquiera lógica jurídica, ni una comprensión, ni un tópico jurídico, porque gracias a la hermenéutica jurídica pudiéramos entender la interpretación de cada uno de estos conceptos. Creo que ya entre los antecedentes y en la actualidad, la hermenéutica y la interpretación jurídica es lo que actualmente le permite a los juristas y a cualquier funcionario juez tener una buena disertación, una buena conclusión para poder tener un objetivo común. Sí, me parece muy bien, estoy de acuerdo contigo. Entonces creo que teniendo esto claro, podemos tener una buena conclusión y estaremos atentos a cualquier comentario que quieran realizar.